El gobierno más humanista de la historia, el mejor gobierno de México, es intolerante ante las críticas. Aquellos que criticaron durante años las ineficiencias gubernamentales ahora no toleran que les digan en qué se equivocan. El periódico Reforma despide a Carlos Bravo, columnista crítico del obradorismo, para frenar la caída de su popularidad. También Laura Brujés ha sido despedida de su trabajo en Radio Fórmula. En el primer caso, por criticar ampliamente la lamentable actuación del mandatario mexicano, y en el segundo, por pertenecer a un grupo de WhatsApp en donde se critica al presidente. El gobierno mexicano ya está invadiendo nuestra privacidad para asegurarse de que todos lo queremos, y si no lo queremos, que paguemos las consecuencias. ¿O por qué están interviniendo los teléfonos para señalar a aquellos que no están de acuerdo con ellos y hacerlos perder su trabajo? Estamos frente al uso de una estrategia mordaza en donde pretenden imponer una prensa a modo, como lo están haciendo con los pasquines gubernamentales y los moneros que viven del gobierno. Los oficialistas nos dicen que no estamos en una dictadura y los opositores sí vemos rasgos de totalitarismo en las actitudes de Andrés Manuel. Pero todo lo que estamos viendo indica que tenemos un gobierno que en cualquier momento nos reprimirá y censurará a todos. Tratar de callar a las personas que todos los días trabajan por convicción para dar a conocer la verdad y los hechos no va a solucionar todos los problemas que las políticas fallidas del presidente han provocado. El presidente Andrés Manuel López Obrador es muchas cosas, pero también no es muchas cosas. Y definitivamente no es una persona ética y congruente. La tan mentada superioridad moral que incluso llegó a decir que estaba por encima de la ley no existe. Y su desempeño como presidente es el más malo, que es más malo todavía que el de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón. No estoy defendiendo a ninguno de estos dos, pero sus gobiernos no fueron tan malos como el de Andrés. Pero eso ejemplifica la incongruencia de un fulano como el viejito que durante años quiso ocupar un puesto para que al momento de llegar hiciera un tremendo relajo. No puede presumir López Obrador de avances en la corrupción cuando México está actualmente considerado como el segundo país más corrupto del mundo. No se puede hablar tampoco de que vamos bien en seguridad cuando miles de mexicanos están siendo desplazados de sus hogares y comunidades por el crimen organizado. Tampoco cuando sabemos que las bandas criminales tienen armamento igual o mejor que el que posee el ejército. No puede presumir de combatir y eliminar la delincuencia cuando los cárteles de la droga hacen levas forzosas entre los niños de 13 años. No se puede hablar de bienestar cuando más de 30 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a servicios públicos de salud. El gobierno de Andrés Manuel no puede decir que está promoviendo la industria cuando se les niegan permisos a los privados para permitir enseguida que los criminales ocupen ese espacio, como las minas de oro en Sinaloa que están extrayendo el metal de manera ilegal sin tener que obtener ningún permiso ni pagar impuestos, con la anuencia de facto del gobierno federal que simplemente no actúa. Los resultados de este sexenio son tan malos que miles de niños y jóvenes dejaron de matricularse en las escuelas a pesar de que reciben becas gubernamentales para los estudiantes. La Guardia Nacional está siendo utilizada para expropiar campos de golf de empresarios opositores al régimen y dejan de lado su actividad primordial, que es mantener segura a la población de México. Yo entiendo que sea difícil detener a muchos tipos de criminales, pero eso de dejarlos libres de todos es un despropósito que va en contra de todo lo que un gobierno debe representar. Ayer el presidente anunció un acuerdo con el presidente venezolano para mantener venezolanos con el dinero de nuestros impuestos. ¿Se van a quedar callados los policías que no reciben equipo adecuado para realizar su trabajo? ¿Se quedarán callados los padres de familia cuyos hijos enfermos no reciben medicamento porque no hay dinero para comprarlo? ¿Estarán en silencio los mexicanos que pagan impuestos para mantener extranjeros que nada hacen por nosotros? México tiene muchos problemas y mientras no los solucionemos, no podemos darnos el lujo de ayudar de esa manera a otros países, y menos cuando son países con gobiernos dictatoriales a los que les importa poco la calidad de vida de sus ciudadanos, mientras los gobernantes estén felices y con la panza llena. Este acuerdo con Venezuela me deja muchas dudas. ¿Por qué vamos a apoyar a los ciudadanos venezolanos cuyo gobierno mismo no apoya? ¿Por qué hasta ahora se está haciendo este acuerdo? ¿Por qué solamente a los venezolanos que hayan sido rechazados por Estados Unidos? ¿A quién se le va a enviar el dinero? ¿Al ciudadano o al gobierno? ¿Les llegará íntegro el dinero o el gobierno venezolano se quedará con una parte de este dinero? A mí me huele que no es tanto el apoyo que vamos a dar a las personas como individuos, sino que más bien
Es un método para hacer llegar dinero al gobierno de Venezuela con la finalidad de ayudarlos a mantener el control de un país. Además, ¿qué va a recibir México a cambio? ¿Y qué va a recibir López Obrador? Si el presidente está tan interesado en los derechos humanos, ¿por qué no se preocupa mejor por los derechos humanos de los mexicanos que han sido abandonados por su mismo gobierno que él representa? Millones de mexicanos están sufriendo por las decisiones que se han tomado en este sexenio y nunca ha dado muestras de preocuparse por ellos como lo está haciendo con los extranjeros. Los, los derechos humanos incluyen la libertad de expresión y la libertad de reunión y asociación. Ambos derechos están garantizados en la Carta Magna de los mexicanos y ningún gobierno debiera tener la autoridad ni el poder para suprimirlos a voluntad bajo ningún motivo. Nuestros gobernantes son los responsables de que nosotros podamos decir lo que queramos y reunirnos con quien queramos, cuando queramos, sin intervención de nadie y mucho menos del gobierno. Sin embargo, Morena primero quiso censurar a los opositores en las redes sociales con quejas en el INE y ahora están persiguiendo a los administradores de grupos de WhatsApp. Desgraciadamente, México se está convirtiendo en un basurero en el que la basura crea más basura. No hay dinero para medicinas, pero sí para mantener a migrantes ilegales que no pudieron llegar a su destino y que son ignorados por su mismo gobierno. Esto traerá unas consecuencias no deseadas para todos nosotros, tanto en economía como en seguridad. Claudia Sheinbaum promete dar continuidad a todo esto y así garantizar que nuestro país termina de convertirse en caldo de cultivo para las bandas criminales que pagan impuestos y extorsiones a los corruptos que nos gobiernan. ¿Dejaremos de ir a votar para permitir que continúen? Pasando a otro tema que no está relacionado con la política. Déjenme decirles que en menos de 3 semanas ocurrirá un eclipse solar total y su sombra pasará por una buena parte de México. Aquellos que somos privilegiados y afortunados podemos presenciarlo de primera mano, pero otros tendrán que viajar para poder hacerlo. La duración total del eclipse al centro de la sombra será de 4 minutos y 28 segundos y eso lo convertirá en el más largo en México en 100 años. Por favor, si lo van a ver, tomen las precauciones necesarias para no ver el sol directamente, porque las lesiones en los ojos pueden ser permanentes. Tampoco se les ocurra hacerlo a través de una cámara fotográfica porque te quemaría los ojos casi de manera instantánea. Busquen información con expertos y sigan sus consejos. Sobre todo, no dejen de observarlo, porque cuando ocurra el siguiente, ya no estaremos aquí. Claudia no va a ganar. No veo cómo puede hacerlo cuando ella representa la continuidad de un régimen que está destruyendo a México. Cuando se supo de la Casa Blanca de Peña Nieto, los ahora gobernantes exigían que se castigara. Sin embargo, se quedan callados ante el escándalo de la Casa Gris. La estafa maestra era digna de investigaciones y encarcelar a los corruptos, pero se callan ante el robo en Segalmex. Cuando hubo 156,000 asesinatos en un sexenio, el presidente era un inepto. Pero el día de hoy, con 182,000 asesinatos en 5 años, el presidente merece quedarse. Los estudiantes de Ayotzinapa merecían estar vivos, pero hoy quieren callarlos. Los mineros de Pasta de Conchos merecían desenterrarse y hoy se le niega una conversación a las madres buscadoras. En los sexenios anteriores se quejaban de los periodistas supuestamente comprados, pero hoy quieren callarlos. Exigían tener acceso a la información y ahora quieren destruir las instituciones que nos dicen cuánto, cómo y en qué se gasta nuestro dinero. Gritaban y se inmolaban ante el despilfarro del Estado, pero hoy tienen las arcas vacías y con el mayor déficit en muchos sexenios. Clamaban que primero los pobres y la pobreza extrema ha crecido en este sexenio. Se quejaban de 1,400,000 recetas no surtidas en los servicios de salud de la nación y hoy se han contabilizado 45 millones y sumando. Los mexicanos sin servicios de salud pasaron de 20 millones a 50 millones. El país no está bien. Sí es cierto que antes no estábamos en una situación ideal, pero no estábamos tan mal como lo estamos ahorita. La corrupción ha aumentado, la percepción de delincuencia está más elevada que antes y más mexicanos se ven desplazados por el crimen organizado. La devastación ecológica es inmensa y la incertidumbre económica está sobre México. Los ciudadanos se están manifestando y lo hacen de todas las formas posibles. Los estudiantes tiran puertas de Palacio Nacional.
Las madres buscadoras exigen una entrevista con el presidente. Los padres de niños con cáncer organizan marchas. Los policías toman las instalaciones de las secretarías de seguridad donde laboran. Los ciudadanos toman el Zócalo y se manifiestan al mismo tiempo en más de 20 ciudades del país. La sociedad civil se está organizando y lo está haciendo bien. Desde aquí les quiero enviar un reconocimiento a todos aquellos miembros de la sociedad civil que dan una parte de su tiempo para organizar a los ciudadanos e informarlos de la catástrofe que es este gobierno. Dicen que ellos garantizan la libertad de expresión, pero solamente han despedido a los reporteros que les afectan y que los critican. A algunos, porque otros que hace 5 años se manifestaban así. Si quieren escuchar de mí, viva López Obrador, voten Morena, voten por... No, busquen otro canal, busquen otro lugar. El día que haga eso, me estoy yo quitando la oportunidad de criticar, de cuestionar, de exigir transparencia. Muchas personas dicen, me gusta porque eres objetivo. No, no soy objetivo, soy honesto. Porque no puedes... Ahora se comportan así. O bien, los que antes decían esto, ¿Eres cínico, Andrés Manuel, o eres pendejo? ¿Eres un ingenuo realmente o eres un pendejo? ahora se comportan como los más fervientes seguidores e insultan a quienes no piensan igual que ellos. Ser chairo no debe ser fácil. Las maromas que tienen que dar para justificar su ineficiencia son impresionantes. Escuchen a Claudia exigiendo que las madres buscadoras hagan algo más que quejarse de la falta de apoyo del gobierno. Lo de las madres buscadoras y iba a decir hace un rato, ¿no? Ahí en la encuesta del Reforma sale que es mejor hacer propuestas que criticar. Y yo creo que hacia allá hay que avanzar. Y por eso hay que seguir, hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas. Esa es la manera. Ahora, observen bien los mítines de la candidata oficialista y cómo se ven vacíos, cómo la gente se va de ellos, cómo intentan detenerlos a toda costa, incluso formando cadenas humanas para evitar que los acarreados se salgan del lugar. ¿Y así quieren convencerme de que van a ganar? ¿Así quieren convencerme de que las encuestas ya decidieron todo? No la jodan. Hoy sabemos que la seguridad en México no es uno de los temas primordiales para su gobierno. Andrés Manuel López Obrador y su camarilla de indolentes secuaces han dejado muy en claro que la realidad que viven millones de mexicanos no les interesa, que ellos solamente están ahí para ganar elecciones y seguir construyendo un gobierno utópico que no trae ningún beneficio a nadie. México tiene un 30% de su territorio gobernado por organizaciones criminales que, rompiendo todas las leyes del país, actúan en contra de los ciudadanos que han decidido permanecer del lado de la legalidad y luchar por una mejor existencia. Mexicanos que han logrado sobreponerse a las vicisitudes de la vida y a las malas decisiones de este gobierno. La política de abrazos y no balazos ha traído como consecuencia el que las bandas criminales se sientan seguras y apoyadas por el sistema político que busca reflectores para promocionar a sus actores más visibles, mientras que las condiciones de vida cada vez son peores y cada vez nos cuestan más. Si hemos puesto atención en los últimos días, hemos escuchado que muchos candidatos a algún puesto han sido asesinados. Pero nadie ha dicho que ya suman 44 muertes las que se pueden contabilizar así. Yo no creo que la pasividad del gobierno sea algo pensado. Sabía que el presidente es un cobarde que siempre lanza la piedra y luego se esconde cuando vienen las consecuencias. Pero los hechos como los que les acabo de mencionar no dejan ningún lugar a dudas. La democracia está en peligro. La militarización del país está diseñada para hacernos sentir miedo. Miedo de salir a las calles, miedo de expresarnos. El constante acoso hacia los mexicanos que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo es un claro indicador de cuál es el camino que han decidido tomar nuestros representantes para continuar en el poder, y no es la vía democrática. Miles de mexicanos han sido desplazados de sus hogares debido a la inseguridad que viven.
Mientras que sus hogares y escuelas son atacados incluso con drones explosivos, las fuerzas de seguridad públicas brillan por su ausencia. Y esto tiene todo que ver con la política actual del gobierno del presidente López Obrador, que es una política fallida, de reducir los presupuestos de estados y municipios para alimentar los 3 grandes barriles sin fondo en que se han convertido sus obras. Mientras que el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto aumentan sus costos antes de comenzar a trabajar, el presupuesto para el resto de la nación es un 60% más bajo que hace 5 años, sin considerar el incremento de los precios de los productos, servicios y bienes causado por una inflación descontrolada. Es necesario que tanto el Instituto Nacional Electoral como los ministerios públicos hagan su trabajo. Se debe elaborar un mapa de riesgo y solicitar a los responsables de manera frontal y pública que hagan su trabajo en esos lugares para permitir la libre expresión de la voluntad popular. Aún quedan más de 70 días para el día de las elecciones y nada de esto se está haciendo. Recuerden que en México la democracia es joven y pende de un hilo. Es claro que los únicos beneficiados por esta situación son los únicos gobernantes que desean inhibir el voto para contener la manifestación del pueblo que cada día está más a disgusto con lo que sucede. A nadie más conviene permitir la libre actividad criminal más que a quienes tienen todos los recursos a su disposición para controlar las instituciones de gobierno e instituciones supuestamente independientes y libres que en teoría garantizan nuestro voto, pero que en la práctica se han convertido, desgraciadamente, en un brazo ejecutor del actual presidente de la República, que no esconde sus deseos y es capaz de romper las leyes establecidas para continuar con el beneficio de un fuero de facto que ya no será legal y permanecer impune ante sus desmanes y tropelías cometidos desde la presidencia de la República. Se puede observar claramente en los videos publicados en redes sociales que los criminales controlan lo que sucede en amplias extensiones de México. Son ellos quienes, a través de un impuesto no legal, deciden los precios de los productos alimenticios y son ellos quienes, apoyados de manera indirecta por este régimen, se ven beneficiados. No son los productores ni los comerciantes quienes obtienen o lucran con los productos. Son estos otros quienes impunemente andan por el país matando, robando y extorsionando a los mexicanos. Los mexicanos no podemos salir a votar libremente este día 2 de junio si no se le pone atención a esto que está sucediendo. Y junto con el hecho de que faltan 2 magistrados en el Tribunal Electoral, son indicios de que este gobierno se está preparando para declarar nulas las elecciones porque no habrá condiciones para que los mexicanos salgamos a votar. En uno de los ejercicios ciudadanos que nos permiten calificar el desempeño de los gobernantes. El único ejercicio que nos permite hacerlo. Y los que tenemos actualmente no nos gustan y tampoco gustan de ser calificados negativamente. La tragedia de Veracruz, en donde un par de personas pudieron tirar en la calle partes de un cuerpo humano mientras disparaban al aire, deja en claro que en muchos lugares no son nuestros gobernantes electos quienes gobiernan. Tampoco las libres andanzas de camionetas llenas de gentes armadas que transitan libremente frente a elementos del Ejército Nacional. Menos las noticias de la leva llevada a cabo por cárteles de la droga en Chiapas. Los pobladores de Guerrero han tenido que dar armas a los niños de 12 años para organizar una especie de defensa del pueblo, mientras que sus gobernantes no son capaces de reconocer que la seguridad de México está cada vez peor. Nos quieren engañar con gráficas que presentan datos falsos sobre las cantidades de muertes al clasificar los asesinatos bajo otro nombre, otro título, y asumiendo que no somos capaces de leer una gráfica ni lo que ésta representa. Los mexicanos sufren por las condiciones de inseguridad en el país, pero también por el abandono en el que los tiene sumido su gobierno. En este sexenio, más de 30 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a un sistema de salud debido a las decisiones del presidente. 30 millones. ¿Y aún así se hacen llamar el gobierno más humanista? Millones de niños y jóvenes desertaron de la escuela para ir a hacer sabrá Dios qué, en quién sabe dónde, pero mientras tanto los índices delictivos aumentan en todos lados. No hay un solo argumento que pueda servir para justificar las acciones de este gobierno. Andrés Manuel López Obrador es el causante de muchas de las desgracias de los mexicanos y él mismo ha repetido en varias ocasiones que no piensa cambiar su forma de gobernar porque él no cree que sea lo adecuado. Pero la información nos dice exactamente lo contrario. La información que proviene de este mismo gobierno nos dice que el país va mal y que los mexicanos tienen cada vez peores condiciones de vida. Algo que no se puede ocultar más que en los informes de las mañaneras y en las gráficas que a discreción reparten los oficialistas. Prácticamente estamos solos.
Si los mexicanos realmente queremos tener mejores oportunidades, es imprescindible que salgamos a votar en masa, que salgamos a votar todos y que hagamos valer nuestros derechos ante un gobierno que no está dispuesto a ceder nada en su postura, de no dejarnos expresar nuestra voluntad y que ni siquiera es capaz de garantizar nuestra seguridad mientras lo hacemos. No podemos permitirnos sentir miedo en estas elecciones. Si no salimos a votar, no habrá un futuro para México. Te están repitiendo constantemente y hasta el cansancio que siempre hay otros datos, que la oposición busca hacer trampa, que las instituciones están vendidas. Las mismas instituciones que en otros tiempos les dieron el triunfo. Pero en la realidad no hay una sola prueba de eso. Solamente los comentarios de gobernantes fallidos que jamás han sido capaces de reconocer una derrota en las urnas, ni cuando eran oposición, y menos ahora que son gobierno. La semana pasada más de 60 mexicanos fueron raptados en un solo día en Sinaloa. En medio de la crisis, el gobernador morenista de la entidad pidió a los ciudadanos no tener miedo porque esas son cosas que pasan. Así, sin más. Y esto viene a colación porque esas palabras representan fielmente a la Cuarta Transformación. No hay medicina si la gente muere, no importa. No hay dinero para las escuelas, no importa. No hay dinero para las catástrofes, no importa. Nos están robando más que antes, no importa. El mandatario de Sinaloa no es el único morenista que no sabe gobernar. También la semana pasada, el equipo de seguridad estatal de Laida Sansores se vio envuelto en la polémica por haber enviado a un grupo femenil de policías a atender un operativo, sabiendo que no contaban con el equipo adecuado, provocando que fueran capturadas y violentadas de todas las formas posibles por los criminales que iban a detener. Ante las demandas de abrir un diálogo con las policías del estado, que ya tenían casi 2 semanas en protesta, la gobernadora les contestó: que vaya su mamá, yo no. También la semana pasada una madre buscadora fue a buscar al presidente de la República, el mismo que durante su campaña había prometido hacer todos los esfuerzos posibles por encontrar a los desaparecidos si llegaba a ganar las elecciones. Y el presidente le regresó el favor negándole la entrevista. La madre buscadora solamente fue dejarle una pala para que el presidente recordara su promesa y dejara de desaparecer a los desaparecidos de las listas oficiales, de donde fueron borrados los nombres de unos para poder dar cabida a la falsa retórica triunfalista del presidente de la República. Muchas personas que conozco y otras que ni conozco están diciendo que van a votar por Morena porque quieren que continúe la 4T. Quieren que gane Claudia Sheinbaum para que termine de implantar lo que sea que ellos entienden por transformación. Dicen que votarán en contra de PRI, PAN o PRD porque ellos son corruptos. Déjenme explicarles por qué eso no es cierto. Primero, los corruptos que gobernaron anteriormente y que eran parte del PRI, PAN y PRD ya no están en esos partidos. Ahora se encuentran en Morena o sus partidos satélites. Así podemos mencionar a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Mario Delgado, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Bartlett, Ana Villagrán, Martí Batres y muchos otros más. En segundo lugar, si hablamos de corrupción, Morena es peor hoy que esos partidos antes. Así, Martí Batres posee un departamento de 22 millones de pesos. El general Crescencio Sandoval otro de 27 millones de pesos, al menos. Rocío Nale una casa de 50 millones de pesos. John Ackerman 5 casas que ascienden a un valor de más de 25 millones de pesos. Manuel Bartlett tiene, ¿cuántas eran? ¿22 casas? Y así podemos seguir con muchos miembros más de esta secta. Si ustedes quieren creer que tanto Martí Batres como Rocío Nale y todos los de la lista que les mencioné anteriormente tienen esas casas y departamentos por su trabajo honesto y honrado, déjenme pedirles que lo piensen nuevamente, porque es exactamente esa la misma información que utilizaron para criticar a los políticos de antes, que resultaron ser ellos mismos, pero en otro partido. Si fueran honestos y honrados, estos vividores de la política no habrían dejado en la miseria más de 2 millones de mexicanos que pasaron a engrosar las filas de la pobreza extrema en este sexenio. La Cuarta Transformación está empeñada en volver ricos a sus elementos consentidos, pero para lograr eso nos quieren volver pobres a todos los demás. No puedo imaginarlo de otra manera, porque la evidencia dice que los únicos volviéndose ricos son el presidente, sus hijos, familiares y amigos. Los únicos en recibir atención médica especializada durante la pandemia fueron ellos mismos, y eran ellos para quien las restricciones no aplicaban. Mientras tanto, los demás solamente recibíamos porras de parte del gobierno y detentes junto a frases ingeniosas que en algún momento pudieron causar risa, hasta que supimos de la cantidad de muertos por la pandemia en México.
En México han fallecido miles de ciudadanos por la escasez de medicamentos y pasamos de tener 20 millones de personas sin servicios públicos médicos a tener 50 millones de personas sin servicios médicos públicos. Petróleos Mexicanos era una empresa que generaba dinero, a veces más y a veces menos, pero siempre generaba. Y ahora, con el rescate del presidente y su cuadrilla de allegados, y que hicieron que esta empresa nos cueste más de 94,000 millones de dólares. El Seguro Popular desapareció porque le parecía corrupto a Andrés Manuel, pero el INSABI que dejó en su lugar no fue para nada mejor. La transformación que tanto te cacarean no existe más que en la mente podrida del presidente. El dinero supuestamente ahorrado en este sexenio es inexistente. No se ha ahorrado nada. Se sigue gastando igual, pero el dinero concentrado solamente en las manos de unos pocos, porque se ha retirado el presupuesto de los estados y municipios hasta en un 60%. Y ahora va a ser peor, porque el presidente que quiere decidir todo pidió a sus diputados de la bancada morenista que le quitaran la responsabilidad de atender los desastres naturales y que sean los estados quienes se encarguen de ello mientras él sigue disfrutando del presupuesto que les quitó. Y los diputados morenistas lo hicieron, le concedieron el capricho. ¿No me quieres creer lo que te digo con estos datos? Ok, no puedo negar que te han mentido tanto, que te han adoctrinado muy bien. Sin embargo, creo que debieras escuchar y poner atención a los propagandistas del oficialismo que usan frases que te suenan simpáticas pero que realmente no dicen nada o dicen exactamente lo contrario de lo que estás queriendo, de lo que te están queriendo decir. Por ejemplo, Liz Vilches cuando dijo no es falso pero se exagera. O la reciente frase que afirma que lo que dice el presidente es sincero, aunque no necesariamente verdadero, de Violeta Vázquez. También está la famosísima La fuerza del presidente es moral y no de contagio, de Hugo López-Gatell. Y la más reciente, El país no está bien, pero tampoco está mal, de Antonio Tolini. Todas esas frases están diseñadas para decir que no les importas y que te están pidiendo que a ti tampoco te importe. Hace 2 días estuvo Claudia Sheinbaum en mi ciudad y haciendo honor a su desempeño en campaña, junta a más personas a un perro muerto. Ni siquiera usando el corporativismo sindical que tan favorable parece serle en estos días de desasosiego económico, pudo reunir la gente que reunió Samuel García cuando vino de manera espontánea a pasearse por la ciudad. Cifras que solamente hablan del fracaso que realmente es Morena en Coahuila y definitivamente en otras partes del país. En Ramos Arizpe, Coahuila, tampoco la pelaron y el evento estuvo completamente desangelado. Ni siquiera 100 personas asistieron. La 4T es un movimiento pensado para beneficiar a unos pocos. No estoy diciendo que anteriormente los otros partidos hayan sido muy diferentes, pero tampoco eran tan poquiteros ni miserables como lo son ahora. Este movimiento se está rompiendo desde adentro y las pruebas son las deserciones de los miembros fundadores de diferentes estados de la República que se dicen desencantados de sus líderes y han decidido renunciar a su militancia. También es prueba de eso el que Amílcar se haya peleado con Andy y haya dejado dicho que si se hunde él, se van los hijos del presidente también. Y es que asegura, los tiene grabados dando instrucciones y vendiendo su influencia para obtener contratos en el Tren Maya. Las personas que queremos un mejor México, un México que sea grande y generoso con todos sus habitantes, sabemos que hay muchas cosas que corregir, pero también entendemos que no se puede destruir lo que ya se ha logrado para dar lugar a unos deformes monstruos que no tengan pies ni cabeza y que solamente chupen el presupuesto de la nación. Entendemos que los ciudadanos estamos cansados de las injusticias y de las omisiones de los responsables de nuestra seguridad. No importa qué tan mala haya sido la vida infantil de los ahora delincuentes, ellos no tienen el derecho de dañar a otros, y menos cuando esos otros son buenos ciudadanos que cumplen con las leyes en espera de una actuación gubernamental a su favor que jamás llega. El uso faccioso de las dependencias de gobierno es otra de las características de este gobierno fallido. Así ocurrió con el juicio que se lleva en las Cortes de los impuestos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Información que es confidencial de acuerdo a la ley y que fue hecha pública cínicamente por el presidente y su equipo de comunicación. Es curioso que hayan hecho públicos esos expedientes de una empresa privada, pero nos hayan negado el acceso a los expedientes del AIFA, de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya, de la megafarmacia y tantas otras obras más. Por cierto, si te quieren convencer diciéndote que los corruptos están en prisión, tampoco es cierto. El gobierno de López Obrador no metió a la cárcel a Ovalle por el fraude de Segalmex, ni siquiera a su director de finanzas, pero sí metieron a prisión a Óscar Navarro, que fue la persona que presentó las denuncias. Un mundo al revés, un mundo bizarro.
los corruptos libres y los denunciantes presos, los ciudadanos recibiendo balazos y los criminales abrazos.